Atención con esta historia que es conmovedora. Paula. Sí, no es nuevo y se los contamos todo el tiempo de lo que ocurre en Venezuela, con todo, con la comida, con los pañales, con los medicamentos, con los animales, con las mascotas. Esta es la historia de una nena, para que se den cuenta lo que implica hoy rasparse una cosa, nada, que cualquier chico le pasa, lastimarse apenas la rodilla. En Venezuela casi le cuesta la vida a esta chiquita que ustedes están viendo en farmacia. La nena se cayó, se lastimó, se llama Ashley. A la semana empezó a tener fiebre. Por supuesto, cuando se lastimó, como todo papá, le puso un poquito de alcohol, ya está. Empezó a tener fiebre, la llevaron a una clínica local. Allí le dijeron que rápidamente se iba a reponer. Se volvió con su papá a su casa y con su mamá. La fiebre siguió subiendo, la rodilla se le hinchó y allí es donde sus papás decidieron entonces en una moto llevarla hacia algún hospital donde pudieran atenderla con medicinas, porque hoy, según un relevamiento que han hecho la Asociación de Farmacias en Venezuela, el 85% no tiene medicinas. El 85%. Bueno, a la mañana siguiente la nena tenía 39 grados de fiebre. Los padres desesperados porque no podían conseguir un antibiótico porque a la nena se le había infectado la herida. Llegan al hospital, el hospital sucio. El personal de limpieza se había quedado sin lavandina para limpiar los pisos. El edificio estaba lleno de perros y de cucarachas. El agua del baño salía negra y en ese contexto internan a la nena y los médicos le diagnostican una infección estafilocócica. Estafilocócica, sí, claro, de piel, sí. Esta bacteria se le había metido en el tejido cerca de la rodilla y a partir de allí empezó, decime si me equivoco en la explicación, a penetrarle en el cuerpo. Se profundizó, sí. La salud de la nena empezó a empeorar. Una sepsis. La respiración sonaba rara, según contó su papá. Los médicos sospechaban que la bacteria había llegado a los pulmones y que habían hecho un orificio. Pero la última máquina de rayos X del hospital había dejado de funcionar el mes anterior. No había manera de sacarle una placa. La llevaron a una clínica privada. Allí el sueldo para el costo de la placa era equivalente a una semana de trabajo en Venezuela. El papá, por supuesto, que lo pagó. Los rayos confirmaron que el pulmón derecho de Ashley había colapsado. Los médicos le insertaron una pequeña aguja en el pecho. El aire salió zumbando. Una aguja que tuvo que ser limpiada, que ya había sido usada, porque no hay tampoco agujas para que puedan hacer los procedimientos. Y allí necesitaban el antibiótico intravenoso, pero en el hospital no estaba. Esto imaginen, o sea, un raspón, la desesperación de estos padres de cómo iba cada vez complicándose más. Y les dijeron que si no se conseguía el antibiótico y la infección continuaba, primero le iban a tener que cortar la pierna. Sí, claro. Y después iba a morir, así de simple. Bueno, allí empezaron a recorrer todo Venezuela, hacer cola frente a las farmacias tratando de buscar lo que necesitaba. Había un antibiótico, vancomicina, que era muy difícil de conseguir. Sí, claro. Se fue a todos los hospitales, a todos los lugares, no había nada. Llega a una unidad pediátrica, estaba inundada y no tenían la medicina. Va a otro hospital, tampoco la consiguen y allí un médico lo llama y le da 3 frasquitos de la medicina que necesitaba. Bueno, feliz el papá, dijo, ya tengo lo que necesito. A partir de allí le dan el antibiótico, tenía que ser operada para poder drenar la rodilla, que en un momento, miren lo que es la nena, se le puso de diámetro de un plato, para que tengan idea de lo que era y el dolor que le hacía. De las 27 salas de operaciones del hospital, prácticamente no funcionaba casi ninguna a pleno y había 150 chicos en lista de espera para ser operados. Allí también tuvieron que esterilizar las agujas que habían sido usadas para ponerle la anestesia a Ashley. Una semana después, la fiebre vuelve a subir a 39. Ella ya empezaba a temblar. 41 grados después y le aparecieron manchas rojas en la piel. Desesperado el papá vuelve a buscar antibióticos que no conseguía por ningún lado. Los que le habían dado no eran suficientes por el grado de infección que tenía. Sigue esta locura por conseguir antibióticos que tenía que tomar 3 dosis diarias. Imposible conseguirlas en Venezuela. Intentaron conseguirlas en Miami. El costo era imposible. Vendieron las camas, los muebles, el televisor, todo para pagar lo poco que podían conseguir afuera para que le llevaran.
El papá tuvo que dejar de trabajar, manejaba un taxi para ocuparse de todo el tiempo buscar la medicación. Era su única ocupación y atención para los chicos. Agotaron los créditos de las tarjetas, pidieron prestado todo lo que pudieron a sus familiares, comían una sola vez al día. Como les decía, vendieron todo lo que tenían y finalmente a mediados de agosto, casi un mes después de ser hospitalizada, la fiebre le baja. La familia, por supuesto, tranquila, porque dijo, bueno, ya está. Había que hacerle un ecocardiograma, se lo pudieron hacer, pero allí las cosas no se solucionaron. La bacteria había cedido. El corazón de Ashley tenía cicatrices y era posible que con el tiempo su válvula tricúspide empezara a fallar y tuviese que ser reemplazada en este contexto, que no le podían solucionar la infección de la rodilla. El día antes de que Ashley debiera ser dada de alta, la mamá salió del 9º piso por primera vez en 2 semanas. No querían darle de alta sin que se sometiera a un ultrasonido. El problema es que no había posibilidades de hacerle este ultrasonido porque la máquina no funcionaba. Finalmente le daban el turno para noviembre para hacerse, tenía que quedarse allí internada. Bueno, finalmente le detectan un hongo en los pulmones, otra vez a conseguir los medicamentos. Estamos hablando de un raspón. Bueno, todo esto pasaron los padres, que no fue, digamos, tan simple. Terminó dándole a una mamá que su chiquito había fallecido parte de los medicamentos que necesitaban. Finalmente, 2 meses después de que la nena sea internada por el raspón en la rodilla, dejó de tener algún tipo de infección. Los padres gastaron todo lo que tenían, quedaron más en la ruina de lo que estaban. Esto para ejemplificar lo que pasa en Venezuela. Con otro dato, Nelson, y una gran preocupación. Se acabaron los medicamentos psiquiátricos para enfermos psiquiátricos. Personas con esquizofrenia, con distintas patologías psiquiátricas, no tienen la medicación con todo lo que eso implica. Qué drama, qué tragedia imperdonable. Y hay quienes defienden esto.